Buenos días a todos. El Señor les bendiga mucho. Es una bendición muy grande poder estar aquí compartiendo con vosotros y sobre todo de verdad, hermanos, sois una iglesia tan hermosa. Yo sé que estáis siendo tratados por el Señor y que es un momento delicado, pero cuando uno viene de fuera y os contempla, entendiendo que hay muchas dificultades, pero se nota mucho que los ojos del Señor están sobre esta congregación y sois amados del Señor. Y nos sentimos muy a gusto, tanto Nerea como yo, y los nenes allí están, no sé dónde están ahí, la están liando por el pasillo este, cogen la bici, ya suya la iglesia. Estamos muy a gusto y es de verdad que se percibe el amor de Dios. Es una responsabilidad muy grande y una bendición poder compartir la palabra. Y uno siempre está orando, pidiéndole al Señor, preparando primero su corazón, el mío propio, ¿no? Para que todo lo que yo diga aquí sea de su parte y esté metido en mi pecho, para que eso después se perciba, haya un peso, y para que el Señor ministre los corazones en la iglesia, ¿no? Que la iglesia sea bendecida, sea edificada. Y orando acerca de este día, del sermón de hoy, el Señor me llevaba a hablar de un tema importante y que muchas veces se nos olvida. Yo creo que no se nos olvida teológicamente, porque son cosas que sabemos, pero sí que se nos olvida en nuestro caminar diario. Y yo quisiera empezar hablando de una de las cuestiones de los testimonios que ha sido más impactante a lo largo de la historia. Yo me atrevería a decir que de la historia de la Iglesia, y es la del famoso predicador George Mueller. Yo no sé si lo conocéis, algunos. Yo creo que muchos sí lo conoceréis. Es muy famoso su testimonio y es impactante. Y este hombre en las calles de Londres contempló una situación trágica, y es que había miles de niños huérfanos que estaban desamparados, desnutridos. Y ante esa realidad, este hombre, George Mueller, sobre siglo XIX, él en Londres quiso poner su fe por obra y hacer algo por esos niños. El contexto teológico, bueno, sabéis que desde la época de la Ilustración hubo una corriente de la racionalidad y la gente empezaba a cuestionar las cosas de la fe, ¿no? Las cuestiones teológicas, y a decir, bueno, en verdad, ¿cómo vamos a creer que Moisés con la vara abrió el mar y que una serpiente habló y que Josué detuvo el sol, ¿no? Todas esas cosas son... O que Jesucristo resucitó literalmente. Todo eso hay que ponerlo en una perspectiva racional. Y empezamos a cuestionar los milagros de Dios y a reformular la teología bíblica desde una perspectiva mucho más humanista. Y esa era la corriente teológica en el siglo XIX que empezaba a ganar terreno en las conciencias de la gente. Estábamos matando la fe. Mueller estaba en ese contexto, enfadado con la teología liberal, que se llama, y vio a esos niños y él oró así: Señor, estoy parafraseando, ¿no? Pero Señor, demuéstrales a estos falsos teólogos, a esta gente que no te cree, que tú sigues siendo Dios. Y hazlo haciendo algo por estos niños. Yo quiero obrar y quiero que tú obres milagros por estos desamparados. Tú eres un Dios que cuida de los nenes, que cuidas de los niños, así que, por favor, Señor, obra poderosamente. Demuéstrales que sigues siendo Dios, que tú sigues siendo el Dios que está en la palabra y que sigues obrando milagrosamente. Así que este hombre, encomendado solamente a la oración, nunca pidió ni un penique, en ese contexto, a nadie. Él empezó un orfanato, a cuidar a los niños, a acogerlos en su casa. Y al principio el orfanato de George Mueller era su propia casa, contaba con unos pocos niños, él orando al Señor, pero años más tarde, más o menos al cabo de 2 décadas, el orfanato en Bristol se puede visitar hoy en día. Yo tengo muchas ganas de ir. Pues eran como 3 edificios y contaba con, no sé, con 3.000 o 4.000 niños que estaban siendo sustentados única y exclusivamente a través del poder de la oración.
Müller nunca le pidió ninguna ofrenda a nadie y nunca les faltó de nada a todos esos niños. Si lees el testimonio de George Müller, ves que Dios obró milagrosamente día tras día, día tras día. ¿Sabéis lo que es a lo mejor levantarte por la mañana y que tengas a 300 niños hambrientos y no tener nada que darles de desayunar? Pues el Señor sostenía y sustentaba esa obra. Hermanos, la impresionante proeza de Müller, que es la proeza de Dios, no es de Müller, apunta a la obra del Señor por cada uno de esos creyentes. George Müller actuó como un padre para esos niños, dándoles hogar, ofreciéndoles cobijo y dándoles la oportunidad de una vida digna. Y eso es lo que Dios hace por cada uno de los creyentes, de sus hijos. Mira, la Biblia afirma que todos los seres humanos desde que nacemos en pecado, somos pecadores y por tanto, dice, somos hijos de desobediencia. Somos hijos de ira, somos hijos del diablo, todos estamos perdidos y somos como ovejas que no tienen pastor. Todos vagamos por este mundo desnudos y desamparados, al igual que esos niños de Londres huérfanos que estaban sin padre en este mundo. Y todos nosotros, espiritualmente hablando, desde que nacemos, necesitamos que nuestro Padre Celestial nos reciba nuevamente en el hogar y nos regale una existencia realmente feliz. Y eso es precisamente lo que hace Dios con cada uno de sus hijos. Cuando creemos en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras almas, Dios nos adopta, dice la palabra, nos adopta como hijos suyos a través de la fe en Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que amamos a Jesús con una fe que obedece, una fe que transforma, hemos sido recibidos como parte de la familia de Dios. Ahora, el Espíritu Santo dentro de nosotros clama: Abba, Padre. Somos hechos hijos de Dios. El Dios creador de los cielos y la tierra es nuestro Padre. Y eso es solamente gracias a que estamos en Cristo. A los que realmente somos creyentes, Dios nos ama porque somos sus hijos. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y en esta mañana yo quisiera adentrarme en la palabra para ver al menos 3 cuestiones o 3 implicaciones de lo que significa haber sido hecho hijo de Dios. Vamos a hablar de 3 puntos, 3 cuestiones acerca de nuestra relación paterno-filial con Dios. La primera es, el primer punto podríamos decir, es un amor de deleite, hablando de qué clase de amor nos tiene el Señor, ¿no? Un amor de deleite. El segundo punto hablaremos de un amor incondicional, de la manera en cómo Dios nos ama, el cómo nos ama Dios. Un amor incondicional. Y el tercer punto va a ser un amor de propósito, un ¿para qué? ¿Para qué nos ama Dios? ¿Cuál es el fin? Así que vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón delante del Señor para recibir esta palabra, ¿sí? Pues Señor, qué importante recordar estas verdades que vamos a compartir hoy, y te ruego que me sostengas y me des claridad para poder compartir estas ideas y que no solamente se queden en nuestra cabeza, Señor, sino que penetren en nuestro corazón y obren milagrosamente en nosotros, trayendo vida espiritual. Recuérdanos quiénes somos, Señor. ¿Cuál es nuestra identidad en ti y qué implicaciones tiene esto? Haz que pongamos nuestra mirada en el cielo. Muéstranos la gloria de Cristo, Señor. Enséñanos cuán amados somos y que nuestro corazón se regocije en ello. Llénanos de vida, Señor. Bendice esta iglesia tan hermosa. Y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de un amor de deleite. Hermanos, mira, nunca vamos a poder insistir demasiado en el amor que emana de la relación intratrinitaria, ¿verdad? Dios es uno que subsiste en 3 personas. ¿Y qué hace Dios? O sea, antes de crear, antes de que Dios decidiera en sí mismo, por el puro afecto de su voluntad, crear, desplegarse en la creación, ¿qué estaba haciendo Dios en la eternidad pasada? Bueno, Dios en la eternidad pasada, podemos verlo en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con el Padre, Dios estaba amando.
Concretamente, Dios estaba amándose a sí mismo, el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, ambos amando al Espíritu, el Espíritu amando a ambos. Estaban bailando en una relación de perfecta armonía, derrochándose en amor cada uno de ellos. Ahora, si nos centramos en la relación del Padre con el Hijo, es importante observar algo. El Padre ama absolutamente al Hijo, perfectamente al Hijo. Entre el Padre y el Hijo solamente hay amor, hay armonía. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, ¿qué dice la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Jesús es el Hijo de Dios que logra sacarle una sonrisa al Padre, que logra satisfacer el corazón del Padre, que alegra al Padre. Cuando el Padre ve a Jesús, se regocija en su Hijo. No hay estorbo, no hay pecado, es amor puro en toda su dimensión. El Verbo eterno de Dios es el único capaz de alegrar completamente el corazón del Padre. Y ahora prestemos atención a esto por un momento. Cuando cada uno de nosotros estamos unidos a Jesús por medio de la fe, cuando Jesús es nuestro y nosotros somos suyos por medio de haber creído, haber renunciado al pecado y haber confiado, haber depositado nuestra fe en Él. Ahora, el Padre ve a Jesús en nosotros y nos trata a nosotros de la manera que únicamente su perfecto Hijo merece. Y eso incluye ser receptores del amor de deleite que el Padre siente por Jesús. De hecho, Jesús mismo intercede por esto en Juan 17. Él dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Te has fijado? Jesús dice, Padre, yo les he dado a conocer tu identidad. ¿Para qué? Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, el amor que Dios siente por la humanidad. Antes en el estudio ha sido muy interesante, por cierto, el estudio del juicio, ¿verdad? Que ha compartido el hermano. Hablábamos un poco de esto. En un sentido, Dios ama al mundo, ¿no? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, etnos, a todas las personas. En un sentido, Dios ama al mundo. Hay una gracia común que se dice, ¿no? Dios hace salir su sol para justos y para injustos. Dios alimenta a los que se portan bien y a los que se portan mal. Dios ama al mundo, pero el amor que Dios siente por el mundo es un amor limitado por el pecado. Al mismo tiempo que Dios ama al mundo, está teniendo que soportar al mundo y está restringiendo su santa ira contra el pecado. Es un amor limitado, un amor que tiene límites porque hay pecado. Sin Cristo, sin una relación de fe con Jesús, ningún ser humano de este mundo puede disfrutar de una relación cercana de amor con Dios. Puede disfrutar de las dádivas que Dios da por su gracia, por su amor inmerecido de forma común, pero no puede disfrutar de una relación de comunión con Dios. El amor que Dios tiene por el mundo está limitado. Pero aquellos que realmente estamos unidos por la fe en Jesús, podemos disfrutar de una clase de amor distinto al que conoce el resto de la humanidad. Ahora, Dios ya no nos tiene que amar de forma condescendiente al mismo tiempo que nos soporta el pecado y que está esperando el tiempo en el que vaya a juzgarnos para condenación. No. Ahora Dios no tiene que soportarnos hasta el día que nos tenga que pasar factura por todos los pecados por los que somos culpables, al mismo tiempo que muestra su amor para con nosotros, alimentándonos, vistiéndonos y permitiendo que vivamos. No, su amor por nosotros no es condescendiente. Cuando estamos en Cristo, su amor por nosotros es de deleite. ¿Por qué razón? Porque somos evangélicos, podemos decir, porque tenemos una doctrina clara, porque nos intentamos portar bien, porque somos miembros de una iglesia, porque vivimos de una forma más o menos ética, porque conocemos versículos de la Biblia, porque llevamos el pescadito en el coche, ¿no? No, hermanos. Porque Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no solamente pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que nos concedió, nos regaló su justicia a nosotros por medio de la fe. Y ahora cuando Dios nos mira,
Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo Jesús en nosotros. Mira, hay una aplicación que se llama Snapchat. No sé si la conocéis. Snapchat, mi hijo, Abraham y yo nos tronchamos con el tema de los filtros, ¿no? Te ponen una cara de payaso, te ponen una cara de calavera, un montón de cosas, ¿no? Ves la aplicación y te ponen los filtros, ¿verdad? Y él se ríe un montón con estas cosas y hacemos fotos y hacemos un poco el payasete así. Y yo pensaba en esto. Es como, tú imagínate que Dios tuviera un filtro y cuando te ve a ti en el filtro, ya no te ve a ti. Ve a Jesús en ti. Cuando te mira el Señor, no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Y te trata como Él merece. Por eso no es que Dios te ame por lo mucho que por lo que tú valgas, por lo que tú eres, porque tú eres maravilloso, porque tú te portas bien. No, Dios te ama en Cristo. Es por su identidad. Ha sido de Cristo que recibimos el amor inmerecido del Padre. Y ahora Dios te ve como ve a Jesús. Por tanto, Dios nos ama con un amor de deleite. Ahora Dios se complace en nosotros, se regocija en nuestra compañía. Dios ahora quiere que hablemos con Él, quiere que le conozcamos, que tengamos una relación de cercanía con Él. Mira, ¿has pensado alguna vez en tu relación? Yo me imagino que sí, ¿no? En tu relación con Dios de esta manera. No se trata de una religión. No se trata de un compendio de normas que tenemos que cumplir para agradar a cierta institución religiosa, para intentar ser aceptados por una comunidad. No se trata de eso. Se trata de una relación real de amor con una persona real que te ama deleitosamente. Dios quiere que ores. Porque quiere pasar tiempo de intimidad contigo. No solamente para que le pidas, que también, porque pedirle a Él muestra humildad y dependencia y Él quiere que le pidamos, pero sobre todo porque Él te ama y Él quiere estar contigo. Te gusta mucho una persona, te cae bien mucho una persona, tú quieres estar con esa persona, te apetece estar con esa persona. Bueno, a Dios le apetece estar contigo. A Dios le apetece estar conmigo. No entiendo muy bien por qué. Pero sí, porque estoy en Cristo. Y si eres creyente, eso es lo que le pasa a Dios contigo. El Señor quiere que te recuestes en su pecho. Él quiere que puedas sentir sus latidos de amor. Él quiere abrazarte, quiere que llores en su regazo, quiere que rías con Él, quiere disfrutar contigo, quiere que disfrutes con Él. Ahora Dios quiere revelarte su gloria, mostrarte cuán hermoso es tener un estrecho compañerismo contigo. Un cristiano verdadero puede disfrutar de lo que significa el amor en toda su dimensión y en su máxima expresión. Y mira, hermano, hermana, de eso va la vida. Como dice el pastor Israel Sanz, ¿no? Que es admirado y querido mucho por mí, ¿no? La vida en mayúsculas. La vida va de eso, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, tener una relación con Dios, amar a Dios, disfrutar a Dios. ¿Qué haremos en el cielo? En el cielo lo que haremos es cantar aleluya delante del Señor. Contemplarle a Él, vivirle a Él sin límites, sin fronteras. Nuestro corazón se va a expandir hasta el infinito al contemplar la gloria y la hermosura de nuestro Creador. Eso es la vida. Y eso podemos empezar a disfrutarlo aquí, tú y yo, ahora. Como dice Juan, ¿no? Un verdadero cristiano ha conocido y creído el amor que Dios tiene para con él. Ese primer punto es que un cristiano puede disfrutar del amor de deleite con Dios. Si eres creyente, si estás aquí y crees en Jesucristo, yo te quiero recordar que Dios te ama. Y Dios te ama con un amor de deleite. Eres amado por Dios por medio de la fe. El segundo punto que quisiera abordar es el de un amor incondicional. Mira, cuando yo me convertí en cristiano, yo recuerdo que mi conversión fue muy intensa, digámoslo así. El Señor tiene sus tratos con cada uno, ¿no? Y sabía que a mí o me doblegaba a tope o no había manera conmigo. Así que yo pasé de 0 a 100. Yo me convertí y estuve de rodillas leyendo la Biblia durante meses y bueno,
Pasé de ser un ateo convencido agnóstico al segundo siguiente era un ferviente creyente, ¿no? El Señor me salvó por medio de su evangelio. Y la pregunta que me rondaba a mí una y otra vez en esas primeras semanas de conversión es: ¿por qué me ama Dios a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y yo veía a las demás personas que no entendían el evangelio. Bueno, lo entendían aquí, pero no aquí, ¿no? Y decía, pero ¿por qué no lo pillan? ¿Por qué no lo ven? Y yo, ¿por qué yo sí? ¿Acaso yo soy importante? ¿Acaso en mí hay algo digno del amor de Dios? ¿Acaso es que yo soy más sensible? ¿O tengo más cercanía con el Señor? ¿O me he portado bien? ¿O me está el Señor pagando por algún favor que yo he hecho antes? Y leyendo la Biblia en Efesios 1:5, el Señor me respondió a esta pregunta de manera contundente y directa. Él dice que el Señor nos amó, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora mira por qué. Según el puro afecto de su voluntad. No, iglesia, mira, el amor que Dios tiene para los creyentes no es debido a ninguna virtud que haya en nosotros, ni tampoco a ninguna buena obra que hayamos podido realizar. Dios nos ama en Cristo porque Él quiere, por el puro afecto de su voluntad. Y alguien podría objetar, bueno, pero Él quiere porque Él ha visto de antemano que yo haría algo que merecería ese amor, por lo tanto, en respuesta a mi obra, Él entonces me responde queriéndome. Tenemos ese chip dentro, ¿no? El principio de retribución, ¿no? Me porto bien, me pasan cosas buenas, me porto mal, me pasan cosas malas. Lo que algunas filosofías llaman el karma. Y tenemos ese católico romano en el corazón, ese legalista en el corazón. Pero Pablo nos pone otra vez el fundamento y nos dice que no va por ahí, que Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es decir, el amor que Dios ha derramado sobre nosotros, sobre sus hijos, no es una respuesta a nuestras cualidades, sino que nace de una decisión soberana que Él tomó desde antes de crear el universo. El inmenso amor que Dios tiene, el amor de deleite del que hablamos, es totalmente inmerecido y por lo tanto es totalmente incondicional. No tiene condiciones. Dios nos amó desde la eternidad pasada, nos sigue amando ahora y nos seguirá amando eternamente y para siempre. El amor de Dios por nosotros es siempre el mismo, no cambia, Él es inmutable. Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Su amor por ti, su amor por mí no depende de ti. Depende de Él. No cambia. Sin embargo, tú y yo sí que cambiamos. ¿Verdad? Somos volátiles, somos cambiantes, somos inestables. Y lo cierto es que los cristianos podemos percibir el amor de Dios en formas diferentes, en diferente grado, en función de nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de santidad, el momento que tenemos en la vida. Y mira, aquí por ejemplo, hay personas que de forma natural son inestables emocionalmente. Tienen un temperamento muy inestable. Y gente que tiene bajones. Son individuos cuyo temperamento los hace propensos a la tristeza, a la angustia, a la ansiedad. Hay gente así. Y estas personas no pueden explicar las razones, pero hay días o hay momentos del día en que se sienten tristes. A veces no saben ni por qué, otras veces sí, pero a veces no saben ni por qué. Pero ellos no pueden sentirse amados por Dios. Estoy hablando de cristianos o cristianas. Les falta el gozo, no sienten ese amor y no sienten el gozo del Espíritu. Viven aletargados, con desgana espiritual, y tal vez no se note porque han aprendido a vivir con ello, han aprendido a hablar el lenguaje evangélico, a decir las coletillas que la gente espera oír para que parezcan que estén on fire, que estén bien, pero realmente por dentro no sienten esa pasión, se sienten tristes, desanimados. Y no están llevando fruto porque están sumidos en una continua tristeza espiritual o falta de vigor. Porque su espiritualidad está constantemente dependiendo de sus sentimientos y sus emociones.
si hoy te sientes identificado o identificada con este cuadro, me quiero dirigir a ti. Espero que el Señor hable a tu corazón. También hay otro grupo, hay creyentes que no están obedeciendo al Señor o no están siendo diligentes en sus disciplinas espirituales, en su lectura, en su oración. Y su corazón no late de pasión por Cristo como en otros momentos. En ocasiones incluso puede haber cristianos que hayan caído en algún pecado o estén en alguna práctica de pecado que está compungiendo su corazón. Están angustiados y deben abandonar ese pecado, deben arrepentirse para ser restaurados. Y no están sintiendo el gozo del Señor. Y también quiero dirigirme a ti si es tu caso. Mira, ambos grupos pueden tener matices importantes que deben ser tratados con prudencia, con mucha sabiduría de parte del Señor. Yo no quisiera ser simplista. Cada caso es un mundo, cada situación es diferente. Y si te encuentras en algún punto en el que por cualquier cosa tu relación con el Señor o tu experiencia con el Señor no esté siendo de gozo, de disfrutar del amor de Dios, yo te ruego delante del Señor que busques ayuda. Que no te conformes, porque el Señor tiene cosas mucho más hermosas para ti. No vivas anclado a ese cristianismo pusilánime. No, el Señor te ama demasiado para dejarte ahí. Busca ayuda, busca consejo, abre tu corazón y trata con tu tema en particular. Ahora, todas estas personas, estos dos grupos, ¿no?, tienen en común algo. Y es que su situación afecta a la percepción subjetiva del amor hacia ellas, del amor que tiene Dios hacia ellas. Mira, las emociones, hermanos, son una bendición cuando están colocadas en el lugar que les corresponde. Pero a causa del pecado, tus sentimientos, mis sentimientos, las emociones muchas veces nos traicionan. Muchas veces lo que sentimos no es conforme a la realidad y nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. Ahora, no es el propósito de esta predicación no entrar en un asunto tan amplio, tan sensible como la depresión, la tristeza o simplemente la falta de gozo. Pero sí quisiera poner el acento en esto y quisiera que esto calara en tu corazón. Mira, Dios a ti, si estás en Cristo, a ti te ama absolutamente, tanto si tú sientes ese amor como si no lo sientes. Créelo por fe. Dios te ama. Es que no lo siento. Es que eso no es lo importante. Su amor no depende de tus sentimientos, de tus emociones, de tu percepción subjetiva. Nuestra experiencia del amor de Dios no cambia el hecho de que Él nos ama sin condiciones. No depende de nuestras decisiones, ni de nuestro comportamiento, ni de nuestros sentimientos. Si realmente estamos en Cristo, los creyentes somos receptores del sincero y absoluto amor de Dios en todo momento y sin ningún tipo de condiciones. Mira, cuando Pablo aborda esta verdad, lo hace con la intención, desde la pastoral, de que eso sea un impulso hacia el gozo en los momentos de tristeza, en los momentos de aletargamiento, en los momentos de flojera espiritual. Pablo coge la doctrina del amor de Dios, de la elección incondicional, del amor incondicional por Dios, y lo que quiere es catapultar a los cristianos a una experiencia de gozo, a un sentido correcto de identidad y de pertenencia en Cristo, que nos empuja hacia entender cómo son las cosas realmente. Y nos despojan de la miseria, de la tristeza. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están desobedeciendo? ¿Qué pasa con aquellos que viven pusilánimes por su rebeldía, por su falta de consistencia? ¿Qué pasa con aquellos que no perciben el amor de Dios porque su corazón se ha endurecido a causa del pecado? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que si estás en esa situación, el hecho de que no te sientas bien es una buena noticia. La tristeza que es fruto de la desobediencia es buena porque es una alarma espiritual de que algo no va bien. Y si la sientes es como la fiebre. La fiebre no es mala. La fiebre indica que algo va mal en ti. Y tu cuerpo reacciona
Cuando tú te sientes mal porque no estás caminando bien y el Espíritu te compunge, te constriñe, te está alarmando, eso es una buena señal. Ahora, eso hay que enfocarlo hacia los pies del Señor. Eso hay que enfocarlo hacia la restauración en Cristo, hacia el arrepentimiento y la fe. Si oyeres hoy su voz, dice el autor de Hebreos, no endurezcas tu corazón. Ahora, aquí está el punto. La revelación del amor incondicional de Dios por nosotros tiene como propósito ser el motor que nos conduzca a la dulce experiencia del arrepentimiento y la restauración en los momentos de vergüenza, de culpabilidad. Hay personas que creen que hablarle del amor de Dios a las personas que están en pecado es contraproducente porque los lleva a seguir viviendo en pecado. ¿No? Estoy en pecado, me hablas del amor, Dios me ama, qué bien, puedo seguir haciendo lo que me da la gana y Dios me ama igualmente. Y es cierto que para aquellos que no están en Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, muchas veces el amor de Dios puede producir dureza de corazón, o produce dureza de corazón. Hay gente que no entiende, no ve las cosas del Espíritu y piensan, comamos y bebamos que mañana moriremos porque Dios nos ama, ¿no? Y toman el amor de Dios como un precepto para hacer lo que les viene en gana, para cumplir con sus deseos egoístas sin sentir el peso del pecado. Déjame decirte que si esa es tu forma de pensar o si esa es tu tendencia, es muy posiblemente que tú no seas un verdadero cristiano. Tú no eres un creyente. Si tú entiendes el amor de Dios como un billete que te da permiso y te da acceso a vivir como te da la gana, tú no entiendes el amor de Dios. Porque el amor de Cristo, la palabra dice que nos constriñe. Pablo dice eso, a los cristianos, a los que tenemos el Espíritu Santo, el amor de Cristo, literalmente la palabra es nos prensa, nos aprieta, nos constriñe. Es un amor que cae como un peso en tu corazón, que te aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, Jesús, luego todos murieron. ¿Quiénes murieron? Los creyentes, han muerto a sí mismos. Y Jesús por todos murió para que los que viven en Cristo ya no vivan para sí, ya no piensen en autocomplacerse, en usar el amor de Dios para disfrutar de sus deseos egoístas. No piensen en sí mismos, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que hace el amor de Dios. Mira. A veces, últimamente mi hijo, el mayor, Abraham, está teniendo, estamos ahí tratándolo, pero está teniendo como, le está siendo esa personalidad de ira y se pone airado y se enfada conmigo. Y sobre todo cuando, es cuando le estoy diciendo que algo no está bien o lo riño o algo, ¿no? Y al principio, cuando él se ponía así, yo me plantaba y imponía mi autoridad, y está bien, no digo que esté mal, pero empecé a conocer a mi hijo y a entender cómo funcionaban sus mecanismos y a verme a mí reflejado en él. Y cuando él se pone en este plan, no siempre hay que hacerlo, porque eso a veces es peligroso, hay que mantener el equilibrio, pero algo que es muy de Dios es, yo lo dejo porque él está refunfuñando y se va enfadado, y lo dejo. Y al cabo de poco rato voy para allá y le doy un abrazo. Y le digo que le quiero. Que lo amo. Y él, ya que se le pasa el enfado, el otro día me dice, papá, perdóname. Y yo, ¿por qué, hijo? Dice, porque cuando te has girado te he dicho tonto. Y ahora tengo pena. Y digo, eso está mal, hijo. Está mal. Ya lo sé, perdóname, no lo haré más. El punto es que el hecho de mostrarle ese amor incondicional de padre a él, lo compungió y lo llevó al arrepentimiento. Tal vez si yo le hubiera dicho, ¿qué has dicho? Hijo mío, eso está mal, ahora te voy a castigar. Muchas veces es lo que hay que hacer, no estoy diciendo que no. Pero el punto es que a él ya le está funcionando muchas veces el sentir ese amor incondicional de padre como motor que lo lleva al arrepentimiento. Sentirse amado
nos constriñe y nos lleva a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo tratar a mi papá así con lo que él me quiere? Hermanos, saber que Dios nos ama sin ningún tipo de condiciones es lo que nos catapulta a la verdadera santidad. Una santidad que es como respuesta al amor que Dios te tiene por ti. Una reacción en la que no hay temor, sino que el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Y respondemos en gratitud de corazón, me porto bien porque me sé amado. Porque no necesito nada de lo que me ofrece el mundo, porque cuando caigo y tropiezo en las cosas de este mundo y te niego y me quejo y me abandono y caigo en el lodo, entonces tu amor me constriñe, sentirme amado me hace recordar cuál es mi identidad y me lleva a sentir una tristeza, un remordimiento por no haber respondido correctamente a ese amor que tú me tienes a mí, y el amor me constriñe hacia arrepentirme, hacia sentir tu abrazo de nuevo, hacia volver a los caminos correctos. Es como respuesta a su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es cristianismo. Lo demás es religión. Y eso nos aleja del pecado sinceramente. Así que Dios nos ama con un amor de deleite. Dios nos ama con un amor incondicional. El tercer punto es que Dios nos ama con un amor de propósito. Mira, una de las cuestiones que han provocado más confusión teológica a lo largo de la historia es conciliar las grandes declaraciones que tiene la Biblia con respecto a los hijos de Dios. Somos amados en Cristo, somos adoptados en Cristo, somos receptores de toda bendición espiritual, todo es nuestro, nos espera el cielo, Dios nos ama incondicionalmente, todo eso es verdad, pero todo eso hay que conciliarlo con la realidad de que en este mundo los cristianos seguimos sufriendo. Mira, los creyentes enfermamos, los creyentes nos podemos arruinar, los creyentes recibimos injusticias, los creyentes podemos ser acusados falsamente, los creyentes podemos sufrir una causa injusta sin que haya justicia en este mundo, los creyentes podemos ser vituperados, los creyentes podemos ser martirizados, y en el 100% de los casos, a no ser que Jesús venga antes a buscarnos, todos nosotros vamos a morir. La pregunta es, entonces, ¿qué diferencia hay entre los sufrimientos que pasa el mundo y los que pasamos nosotros? Y bueno, la Biblia da respuesta a eso y enseña que la diferencia está tanto en el propósito como en la meta. El propósito y la meta. Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice para bien? Y Pablo da la respuesta, a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Esta es una realidad. Muchas veces habéis pensado en este versículo si sois creyentes, ¿no? Estáis pasando por un momento y os viene, esto me ayuda bien. No tengo ni idea de por qué, ni de cómo, ni de qué, pero yo me aferro a la verdad de que esto va a ser bueno para mí. Señor, no te entiendo, pero confío, ¿verdad? Y hay esta lucha en nuestro corazón. Ahora, antes de continuar es importante enfatizar lo que Pablo dice a continuación de esto para desarrollar su argumento. El apóstol asegura que Dios es absolutamente soberano. Dios conoce todas las cosas, es el que determina el curso del universo, incluida nuestra propia existencia. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas las cosas que experimentamos en nuestro paso por este mundo han sido perfectamente orquestadas por Dios. A Él no se le escapa nada, a Él no le coge nada por sorpresa. Ningún sufrimiento que nosotros podamos experimentar es ajeno a la providencia divina. Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó a todos sus hijos. Y esto significa que la decisión soberana de Dios fue, desde antes de la fundación del mundo, llevar a cabo una salvación perfecta para uno de sus hijos. Ahora, existe un intenso debate teológico, que no quiero entrar ahí, con el tema de la predestinación. Es posible que aquí hay diferentes sensibilidades acerca de esta cuestión. Pero hermanos, las Escrituras nunca abordan la cuestión de la predestinación para abrir un debate teológico.
entre si Dios es injusto, Dios es justo, por qué nos elige, no nos elige. A Pablo no le importa eso en este momento. O no le importa directamente. Sí que trata con este tema en el capítulo 9 de Romanos, pero no es la administración directa pastoral. Pablo aborda este tema, el Espíritu Santo aborda este tema con un propósito: traer paz y consuelo al corazón de los creyentes. Mira, los cristianos en Roma estaban haciéndose la misma pregunta. Si somos hijos de Dios, entonces ¿por qué estamos sufriendo, Pablo? ¿Por qué nos están matando en el Coliseo? ¿Por qué a Nerón se le ha ido la olla y nos está quemando por las calles? Y Pablo, colocando el fundamento de la absoluta soberanía de Dios, responde lo siguiente: Dios es soberano. Mira, todas las cosas os ayudan a bien, todas. Porque habéis sido llamados conforme al propósito de Dios en Jesucristo. Y Dios es absolutamente soberano, absolutamente soberano. Tenedlo claro. ¿Qué pues diremos a esto, creyentes en Roma, creyentes en Vilafranca? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el Padre dio al Hijo que ama con amor de deleite, lo dio por ti y por mí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. ¿Quién va a condenaros? Él fue el que se entregó. Él es el que justifica. Él es el que murió. Mas aún dice el que también resucitó. Y no solamente se levantó de los muertos, sino que está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Hoy en día, eso no fue algo que pasó y ya está, sino que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Él sigue cuidando por ti y por mí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y Pablo empieza diciendo, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, es verdad, por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. Somos muertos todo el tiempo. En este mundo lo tenemos crudo, en el mundo tendréis aflicción. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro, convencido, lo he visto y os lo enseño, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creyentes en Roma, creyentes en Vilafranca, guardaos esto en el corazón. Todo el sufrimiento que podamos pasar, los hijos de Dios, tiene como propósito ser hechos a la imagen de Jesús. Es decir, la aflicción en este mundo tiene o es una herramienta que Dios utiliza para hacernos cada día más santos. Alguien dijo, esto se me está ocurriendo ahora, no está. Alguien dijo de Dios no quiere tu felicidad, Dios quiere tu santidad. Eso es una verdad a medias, porque ser santo es ser feliz. Dios no quiere tu felicidad tal como tú la entiendes, pero Dios sí quiere tu felicidad tal y como Él la entiende. Dios te quiere santo, porque la santidad es la vida en mayúscula, la felicidad. Y de hecho en ocasiones el Señor llega a disciplinar a sus hijos, a disciplinarnos, a fin de llevarnos a un mayor grado de santidad, de comprensión y de comunión con Él. Es cierto que ninguna disciplina, lo dice Hebreos, ¿no? Al momento nos gusta, pero debemos reconocer que muchas veces es lo que necesitamos para comprender cosas que si no, no entenderíamos. Y eso todos nosotros lo sabemos a toro pasado, ¿verdad? Yo no he hecho la mili. ¿Qué hacía el Señor? O no sé. Pero los que habéis hecho la mili, igual no es tu caso, pero muchas veces, yo creo que en la mayoría de los casos, el testimonio se repite. Qué mal lo pasé en ese momento
pero qué bien me vino. El Señor conoce lo que necesitamos. El Señor conoce esta iglesia. Y Él va a zarandearnos y va a darnos en el culito, amorosamente, las veces que haga falta y de las maneras que haga falta para que entendamos cosas que ahora no entendemos y que van a ser para nuestro bien. Y lo va a hacer porque nos ama. Porque Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Es más, si tú puedes vivir con una falsa idea, una falsa actitud o una mala comprensión de quién es Dios o en pecado, sin recibir el trato muchas veces de disciplina del Padre para reconducirte, eso dice el autor de Hebreos de que es evidencia de que no eres hijo. Pero si recibes el trato de Dios, aunque a veces duela, porque cuando tú te echas alcohol en la herida duele, escuece, ¿verdad? Si tú recibes el alcohol de Dios, entonces es que eres hijo. Y yo te invito que de tu boca, en lugar de salir queja, de salir ira, enfado, frustración, que de tu boca salga gratitud y alabanza. Gracias, Señor, porque me estás tratando. Y eso significa que soy tu hijo y que me amas. Yo sé que puede ser difícil, pero es medicina del Señor para tu corazón y para mi corazón. Ahora quiero aclarar algo, porque tal vez se me pueda malinterpretar. Hermanos, hermanas, no todo sufrimiento que pasemos en este mundo es causado por una disciplina del Señor. Llevemos las cosas en equilibrio, porque tal vez aquí, no sé, hay personas que estén pasando por una situación difícil y pueden sentir encima la culpa de, uy, ¿qué estoy haciendo mal? No, las cosas no funcionan así. Pero sí que el Señor a veces trata con sus hijos por medio de un sufrimiento, una aflicción, un trato, para llevarnos a una gloria mayor. Todas las personas en este mundo sufren en mayor o menor grado, pero si eres cristiano, bueno, mejor, si no eres cristiano, atiende a esto. Si estás aquí sin Cristo, todo lo malo que te pasa en este mundo y lo que ves a tu alrededor, pero a ti, ¿qué te pasa a ti? Tiene dos puntos. En primer lugar, estás sufriendo, algo que también nos pasa a los creyentes, las consecuencias de estar en un mundo de pecado, de un mundo maldito, y sufres las consecuencias. Pero en segundo lugar, Dios, en su gracia, te está permitiendo saborear los aperitivos del sufrimiento eterno. Te está dando pequeñas dosis de lo que va a ser enfrentarte con Él cara a cara y ser encontrado culpable. Así que cada vez que pases por algo malo en tu vida, recuerda no solamente que te lo mereces, sino que lo que va a venir es peor. Y la única forma de tener paz para con Dios y de cambiar tu posición espiritual es por medio de Jesucristo, de poner tu fe en el amado de Dios. Porque no hay obra que pueda cambiar el balance. Sin embargo, para aquellos que estamos en otro paradigma, aquellos que hemos recibido a Jesús por la fe, ahora somos hijos de Dios. Hemos sido liberados de la culpa, hemos sido liberados del juicio divino por nuestros pecados, y el sufrimiento tiene como propósito purificarnos y hacernos más parecidos a Cristo. El proceso puede ser igual de doloroso, pero la meta es distinta. Los cristianos tenemos asegurado un destino glorioso junto a nuestro Padre Celestial. El mismo Jesús intercede por esto. Él dice, mira, Padre, yo no te ruego por ellos, los que están en el mundo, sino te ruego por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Dice, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, a los cristianos verdaderos, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, hermana, vamos a estar en el cielo con el Señor.
Y podemos pasar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o espada. Podemos pasar por todo tipo de dificultades, por tensiones familiares, por problemas en el matrimonio, por problemas con el hijo, problemas financieros, problemas en la iglesia, divisiones, frustraciones, golpes, traiciones. Podemos ser víctimas y culpables de todo eso. En este mundo tendremos aflicción, pero no es a modo de juicio contra nosotros, sino como parte de un proceso de santificación que Dios tiene para con sus hijos. Y esto contradice los postulados de algunas falsas iglesias que sostienen que ser hijo de Dios en este mundo o hija de Dios es, bueno, eres un príncipe de Cristo, una princesa de Cristo. Tú tienes que tener dinero, tienes que tener salud, tiene que irte todo bien. Proclámalo delante del Señor, porque la bendición espiritual tiene que verse reflejada en la bendición terrenal. Por lo tanto, si tú eres cristiano, todos tus planes van a ir bien. Eres un campeón. Eso es una mentira. Es una herejía del diablo que confunde a las almas y hace mucho daño a las personas. Hermanos, el Evangelio es otra cosa. Los cristianos podemos sufrir. De hecho, los auténticos discípulos de Jesús vamos a sufrir. Tendremos aflicción, pero debemos confiar en que Jesús ha vencido al mundo. Yo sé, porque os conozco a muchos de vosotros y sé que estáis, tanto a título personal como congregación, estáis recibiendo la plomada de Dios, ¿no? Estáis siendo calibrados. El Señor está midiendo la temperatura de esta congregación, de una forma muy, muy evidente, además. Y la pelota está en vuestro tejado. ¿Saldremos aprobados de esta o le daremos lugar a la carne y al diablo? Y es momento de verdaderamente morir al yo, matarnos a nosotros mismos, echarnos a un lado y mirar a Cristo y recordar quiénes somos en Él. Yo os animo a vivir como si el Señor viniera dentro de un minuto. Así es como Pablo dice que tenemos que vivir en Tesalonicenses, ¿no? Vive con la expectativa inminente de la venida de Jesús. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Busca la paz, busca su gloria, mantén la unidad, no pelees por tu reino, sino por el suyo. Sé humilde, ama al prójimo. Y si todos nos enfocamos en esta verdad, recordamos el amor de Dios para con nosotros, que somos hijos de Dios, que esa es nuestra identidad. No pastores, no diáconos, no miembros de alabanza, no miembros de la iglesia aquí hace 40 años, olvídate de todo eso. Eres un hijo, una hija de Dios en Cristo, amado de Dios, pase lo que pase. Y eso tiene que superar cualquier circunstancia que pases en esta vida. Yo soy de Cristo y voy con Él. Hermanos, hemos recordado, hemos visto hoy que Dios nos ama con un amor de deleite, que Dios nos ama incondicionalmente y que Dios nos ama con un amor de propósito. Si somos realmente creyentes, tenemos que vivir con los ojos puestos en ese galardón. El trayecto hasta la meta puede ser difícil, pero en Cristo, hermanos, los cristianos estamos a salvo. Estamos a salvo. Nuestro Padre que nos ama con deleite, que nos ama incondicionalmente y que nos ama para hacernos santos y para hacernos realmente felices. Él, que es todopoderoso, lo ha prometido y Él lo hará. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Sí, Padre. Señor, sabemos que si te amamos es porque tú nos has amado primero, y si te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien y muchas veces no entendemos por lo que estamos pasando. Y yo te pido que reorientes nuestro corazón, Señor. Nos ubiques delante de ti,
que toda inquietud que haya en nosotros se apacigüe por medio de tu Evangelio y podamos ver tu gloria. A pesar de las situaciones, a pesar de que muchas veces estamos cansados, frustrados, nos sentimos desanimados, que tu amor nos constriña. Realmente, Señor, que descienda un peso de gloria sobre nosotros, que podamos sentir tu abrazo paternal y podamos entender que no es por nosotros ni es para nosotros, sino es por ti y para ti, Señor. Ayúdanos a morir al yo y a sabernos amados, a percibir tu amor de una forma gloriosa y a que esta iglesia, Señor, sea bendecida y de bendición. Te ruego por la unidad, te ruego por el amor, la fraternidad de esta congregación, que todos estemos afianzados en nuestra identidad en Cristo. Gracias por amarnos con un amor de deleite, por amarnos sin condiciones y por amarnos con un propósito mucho más grande de lo que podamos imaginar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.